Roma fue, probablemente, el imperio más obsesionado con dejar constancia escrita de todo lo que ocurría dentro de sus fronteras que el mundo antiguo haya conocido. Impuestos, movimientos de tropas, disputas provinciales, el clima, los eclipses, las ejecuciones, todo quedaba registrado en algún informe, en algún archivo, en algún libro de un historiador al servicio del imperio. Y Judea, la provincia donde según los evangelios murió Jesús, no era ningún rincón olvidado del mapa. Era una región con un largo historial de levantamientos, profetas y movimientos mesiánicos, exactamente el tipo de inestabilidad que ponía nerviosos a los administradores romanos. Roma vigilaba Judea de cerca. Así que vale la pena hacerse una pregunta simple, casi incómoda en su simplicidad. Si apenas la mitad de lo que narran los evangelios sobre esa ejecución fuera literalmente cierto, terremotos, 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra, muertos saliendo de sus tumbas y caminando por Jerusalén, ¿no debería alguien dentro del gobierno romano haberlo anotado en algún lugar? Antes de responder esa pregunta, hay algo que conviene aclarar de entrada, porque circula bastante la idea de que no existe ningún registro histórico de Jesús fuera de la Biblia. Eso sencillamente no es cierto, y hace mucho que dejó de serlo. Dentro de aproximadamente un siglo después de la crucifixión, al menos 5 autores no cristianos mencionaron a Jesús o al movimiento que él inició. No 5 creyentes escribiendo para defender su fe, sino 5 personas ajenas al cristianismo, escribiendo para audiencias romanas, judías o griegas, sin ningún interés en promover ese movimiento y, en más de un caso, con bastante desprecio hacia él. Tácito, senador romano, y uno de los más grandes historiadores en lengua latina. Flavio Josefo, sacerdote judío, convertido en historiador bajo el patrocinio de los emperadores romanos. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, que escribió extensamente sobre los acontecimientos en Judea. Plinio el Joven, gobernador romano que escribió directamente al emperador Trajano, preguntando qué hacer con los cristianos que aparecían en su provincia. Y un historiador llamado Talo, cuya obra sobrevive solo en fragmentos citados por autores posteriores, pero que parece hacer referencia a acontecimientos alrededor de la crucifixión ya en el año 50, unas 2 décadas después de los hechos. El problema nunca fue el silencio. El registro existe. El problema es lo que ese registro realmente dice, porque contradice la versión que la mayoría de nosotros aprendimos en al menos 3 puntos concretos, y de eso trata este video. La referencia más importante, con diferencia, viene de Cornelio Tácito. Nacido alrededor del año 56, ascendió a los niveles más altos de la sociedad romana, fue senador, ocupó el cargo de cónsul y más tarde gobernó la provincia romana de Asia. No era un escritor menor, era uno de los historiadores más respetados que produjo el imperio. Alrededor del año 115, Tácito escribió una obra monumental llamada Los Anales, que cubre la historia romana desde la muerte de Augusto hasta el final del reinado de Nerón. En ella describe el gran incendio de Roma en julio del año 64, que ardió durante 6 días y destruyó buena parte de la ciudad. Corrió el rumor de que el propio Nerón había ordenado provocarlo. Nerón necesitaba a alguien a quien culpar, y eligió a los cristianos. Justo ahí, Tácito se detiene a explicar quiénes eran, porque sus lectores romanos de esa época no lo sabían. Esa explicación, que para él era apenas una nota al margen, terminó siendo una de las frases más citadas de toda la historiografía antigua. Vale la pena escuchar el texto casi literal, porque importa cada palabra. Tácito escribe que Cristo, de quien deriva ese nombre, había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por orden del procurador Poncio Pilato, y que el movimiento, contenido por un momento, volvió a estallar, no solo en Judea, donde había comenzado, sino en la propia Roma, donde, según sus palabras, confluye y se hace popular todo lo atroz y vergonzoso que existe en el mundo. Detente un segundo en eso. Lo llama una superstición, llama a Judea el origen del mal. Este no es en absoluto un testigo amistoso.
Tácito despreciaba a los cristianos. No estaba defendiendo a Jesús, estaba explicándole a sus lectores romanos un problema de relaciones públicas para que entendieran por qué Nerón había elegido a ese grupo como chivo expiatorio. Y esa hostilidad es justamente lo que vuelve tan valioso su testimonio. Una fuente amistosa siempre puede descartarse como parcial. Una fuente hostil que aún así confirma los hechos básicos resulta mucho más difícil de ignorar. Y Tácito sí confirma el núcleo del relato. Un hombre llamado Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. El movimiento comenzó en Judea. La ejecución lo contuvo brevemente. Después volvió con más fuerza que antes. Pero fíjate en lo que no dice. Ningún milagro, ninguna resurrección, ningún muerto saliendo de su tumba, ninguna tierra temblando, ningún cielo oscureciéndose. No llama a Jesús divino ni hijo de Dios. Describe todo el asunto como un trámite judicial directo, un gobernador romano cumpliendo su función en una provincia difícil. Un hombre fue juzgado, un hombre fue ejecutado. El movimiento se detuvo y después no se quedó detenido. Antes de entrar en los 3 puntos donde el relato romano y el relato de los evangelios dejan de coincidir, quiero preguntarte algo, porque este video va a comparar 2 versiones muy distintas de la misma tarde de un viernes en Jerusalén. El español se habla en países con tradiciones religiosas y educativas muy diferentes entre sí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué versión de esta historia te enseñaron a ti, de niño, en la escuela o en la iglesia. El primer punto donde las 2 versiones se separan tiene que ver precisamente con el hombre que firmó la sentencia, Poncio Pilato. La imagen que la mayoría de nosotros conserva de él, la del gobernador atormentado que se lava las manos frente a la multitud, resulta muy distinta del hombre que describen de forma independiente, tanto la arqueología como los historiadores que vivieron en su misma época. De esa distancia, y de lo que realmente sabemos sobre Pilato, gracias a fuentes ajenas a los evangelios, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Abre el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 24. Ahí se lee que cuando Pilato vio que no lograba nada y que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este hombre. Allá vosotros». Esa escena es una de las imágenes más reproducidas de toda la civilización occidental. Pilato, el gobernador romano reacio, forzado a ejecutar porque la multitud lo exige, con las manos limpias, literal y simbólicamente. La culpa se traslada hacia la turba. 2000 años de pinturas, representaciones y sermones de Semana Santa nos metieron esa imagen en la cabeza. El romano dubitativo, la multitud enfurecida, el hombre inocente atrapado en el medio. Ahora comparemos esa imagen con lo que realmente sabemos sobre el Poncio Pilato histórico, gracias a fuentes completamente ajenas a los evangelios. En 1961, un arqueólogo italiano llamado Antonio Frova excavaba un anfiteatro romano en Cesarea Marítima, la capital administrativa de la provincia de Judea, sobre la costa mediterránea. Su equipo encontró un bloque de piedra caliza parcialmente enterrado en la arena, con una inscripción en latín. Parte del texto estaba dañado, pero lo que sobrevivió puede leerse como Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esa piedra se conserva hoy en el Museo de Israel, en Jerusalén, y cualquiera puede ir a verla. La palabra clave ahí es prefecto, un título militar, no procurador, que era un cargo administrativo y financiero, y que es justamente la palabra que usa Tácito, porque para su época, décadas más tarde, ese término ya se había vuelto de uso común para referirse a los gobernadores de provincias pequeñas. Pero esta piedra fue tallada durante el mandato real de Pilato y dice prefecto, un gobernador militar, cuya función principal era comandar tropas y mantener el orden mediante la fuerza. Ese matiz ya nos dice bastante sobre el tipo de hombre que estaba sentado en el tribunal esa tarde. Tenemos también un testimonio directo de su época. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo del gobierno de Pilato,
encabezó en algún momento una delegación ante el emperador Calígula en Roma, y en ese contexto escribió sobre Pilato de forma explícita. Su descripción es dura. Habla de una administración marcada por sobornos, insultos, robos, ejecuciones constantes sin juicio previo, y lo que él mismo llama una crueldad incesante y sumamente grave. Ejecuciones constantes sin juicio. Ese es el hombre que Mateo nos pide creer que se angustió por el destino de un maestro judío de Galilea y se lavó las manos del asunto. Jósefo, escribiendo en la década del 90, registra 3 incidentes distintos en los que Pilato empujó a la población judía al borde de una revuelta abierta. Introdujo en Jerusalén, de noche y de forma deliberada, estandartes militares romanos con la imagen del emperador, una provocación calculada contra una ciudad que consideraba esas imágenes una profanación. Se apropió de fondos del tesoro del templo para financiar un acueducto. Y cuando los manifestantes se reunieron para protestar, envió soldados disfrazados de civiles, con palos escondidos bajo sus capas, que, a una señal suya, golpearon a la gente hasta matarla en las calles. Más tarde, masacró a un grupo de peregrinos samaritanos en el monte Garizim, un exceso tan grave que el gobernador romano de Siria intervino y ordenó que Pilato regresara a Roma a dar explicaciones. Este no es un hombre que se lave las manos de nada. No es un hombre que necesite el permiso de una multitud. No es un hombre al que le quitara el sueño una ejecución más en una provincia llena de ellas. Y hay un detalle adicional que vale la pena señalar con precisión. Esa escena del lavado de manos aparece en un solo evangelio: Mateo. No está en Marcos, que la mayoría de los especialistas consideran el evangelio más antiguo, el más cercano en el tiempo a los hechos reales. No está en Lucas, no está en Juan. Tampoco aparece en Tácito, en Josefo ni en Filón. Un único autor, escribiendo aproximadamente 50 años después de los hechos, añadió una escena que presenta al gobernador romano bajo una luz comprensiva y traslada el peso moral hacia la multitud. Un autor, una escena, y 20 siglos de arte y teología tratándola como un hecho establecido. Si este tipo de comparación entre fuentes te resulta interesante, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos trayendo este tipo de investigación histórica rigurosa, y tu apoyo es justamente lo que nos permite seguir haciéndolo. Con esta imagen más precisa de quién era realmente Poncio Pilato, conviene mirar ahora el segundo punto donde el relato romano y el relato de los evangelios se distancian: la naturaleza misma del castigo que se aplicó, y lo que ese castigo, dentro del sistema legal romano, significaba en términos completamente políticos. Tácito escribe que Cristo sufrió lo que en latín se llama la pena extrema, una expresión que se refiere específicamente a la crucifixión. Y la crucifixión, dentro del mundo romano, no era un castigo genérico. Roma tenía muchas formas de ejecutar a alguien. La crucifixión estaba reservada para crímenes políticos: sedición, rebelión contra Roma, revueltas de esclavos, piratería. Era el castigo que decía, de forma pública y visual, no desafíes al César. De cómo esa naturaleza política del castigo choca con el relato del juicio religioso ante el Sanedrín, y de lo que la propia ley judía de la época establecía para el delito de blasfemia, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Los evangelios enmarcan todo el proceso de una manera muy concreta. Jesús es llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, acusado de blasfemia por afirmar ser hijo de Dios. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras en señal de horror. El consejo lo condena, y después lo entregan a Pilato para que aplique el castigo romano. Aquí aparece un problema que rara vez se menciona con claridad. Bajo la ley judía de la época, el castigo para la blasfemia era la lapidación, no la crucifixión. Así es exactamente como muere Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, un texto que forma parte del propio canon cristiano. Una multitud lo saca de la ciudad y lo apedrea hasta la muerte. Si el Sanedrín efectivamente hubiera condenado a Jesús por blasfemia,
El resultado esperado bajo su propia ley era la lapidación. No necesitaban la ayuda de Roma para eso. Tenían la autoridad y sobraban los precedentes. Pero eso no es lo que ocurrió. Jesús fue crucificado por Roma en una cruz romana, por soldados romanos, bajo la autoridad de un prefecto romano. Y fíjate en el cargo que realmente se colocó sobre la cruz. En el Evangelio de Juan, Pilato manda preparar un letrero y colocarlo sobre la cruz. Dice: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Piensa en lo que ese cargo realmente significa. No es una acusación religiosa, es una acusación política. Dentro del Imperio Romano, proclamarse rey sin el nombramiento de Roma era traición. El término latino es crimen laesae majestatis, un delito contra la majestad del emperador, uno de los cargos más graves que existían. Nadie se proclamaba rey en una provincia romana y salía indemne de esa afirmación. El historiador John Dominic Crossan, que dedicó buena parte de su carrera al estudio del Jesús histórico, lo resumió con bastante claridad. La crucifixión era el castigo supremo de Roma, su instrumento disuasorio más público y más visual. Siempre tuvo que ver con política, siempre tuvo que ver con poder. La cruz no era una declaración teológica. Era un cartel publicitario, y el mensaje de ese cartel era simple. Esto es lo que le pasa a quien desafía al César. Los evangelios te dicen que Jesús murió por tus pecados. El registro romano te dice que Jesús murió por desafiar la autoridad romana. Esas no son la misma historia. Vale la pena ser cuidadoso en este punto, porque esto no se trata de declarar un ganador entre dos versiones. No estamos diciendo que una sea correcta y la otra falsa. Son dos relatos distintos, con motivaciones distintas, con un marco distinto, atribuyendo un significado distinto a la misma muerte. Los evangelios, escritos por comunidades de fe, querían que vieras un sacrificio con sentido salvífico. El registro romano, escrito por administradores y funcionarios sin ningún interés religioso en el asunto, vio un problema político que había que resolver un viernes por la tarde. Ninguna de las dos versiones, por separado, agota toda la verdad del hecho. Pero si solo conociste una de las dos, lo que tienes no es realmente el cuadro completo. El gobernador que juzgó a Jesús aquella tarde, según lo que sabemos de él por fuentes ajenas a los evangelios, no estaba mirando un sacrificio por los pecados del mundo. Estaba mirando un problema político concreto y lo resolvió de la forma en que Roma resolvía siempre sus problemas políticos, con madera, con clavos y con un letrero. Pero incluso aceptando esta lectura política del castigo, queda todavía el tercer y más llamativo de los tres puntos donde el relato de los evangelios y el registro histórico dejan de coincidir, y es, con diferencia, el más extraordinario de los tres. Mateo, en su capítulo 27, describe algo que, de haber ocurrido tal como se narra, tendría que haber sido uno de los eventos más documentados de todo el mundo antiguo. Oscuridad total sobre toda la región durante 3 horas, un terremoto capaz de partir rocas, el velo del templo rasgado en dos, y tumbas que se abren para dejar salir a personas fallecidas que caminan por Jerusalén y se aparecen ante numerosos testigos. ¿De por qué ninguno de los historiadores romanos o judíos de la época, obsesionados como estaban con registrarlo absolutamente todo, dejó constancia de nada de esto? Vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Detengámonos realmente a dimensionar lo que Mateo 27, a partir del versículo 45, afirma que ocurrió. Oscuridad sobre toda la tierra durante 3 horas seguidas, no una nube pasajera, no una tormenta, oscuridad en pleno mediodía. Un terremoto lo bastante fuerte como para partir roca sólida. El velo del templo, una barrera tejida de proporciones enormes, rasgado en dos de arriba abajo. Y después, la parte que debería de tener en seco a cualquier historiador. Tumbas que se abren, personas fallecidas que resucitan y entran caminando en la ciudad santa, apareciéndose ante numerosos testigos. Si hubieras estado parado en Jerusalén ese día y hubiera ocurrido siquiera una sola de esas cosas, la recordarías el resto de tu vida. Se la contarías a tus hijos se la contarían a los suyos.
Si ocurrió todo junto, como se describe, estaríamos hablando de uno de los sucesos mejor documentados de todo el mundo antiguo. Los gobernadores le habrían escrito a Roma. Los historiadores le habrían dedicado capítulos enteros. La guarnición romana estacionada en la ciudad habría presentado informes, porque un grupo de muertos caminando por las calles no es algo que una ocupación militar pase por alto en silencio. Y sin embargo, Tácito, escribiendo sobre este mismo periodo, no menciona nada de esto. Ni terremoto, ni oscuridad, ni muertos resucitados. Josefo, que produjo la historia más detallada que tenemos de la Judea del siglo I, un hombre obsesionado con registrar cada disturbio y cada suceso inusual en la provincia, no dice nada. Plinio el Joven, escribiéndole directamente al emperador sobre los cristianos, no menciona nada sobrenatural sobre el origen del movimiento. Filón de Alejandría, vivo y escribiendo precisamente durante ese periodo, tampoco dice nada. Ni un solo historiador romano, ni un solo historiador judío, ni un solo informe provincial, ni un solo despacho militar. Silencio completo. Hay una posible excepción y conviene ser justos con ella. Un historiador llamado Talo, escribiendo aproximadamente hacia el año 50, podría haber hecho referencia a algún tipo de oscuridad alrededor del momento de la crucifixión. Digo podría porque la obra original de Talo se perdió. Solo sabemos de su existencia porque un autor cristiano llamado Julio Africano, escribiendo hacia el año 220, lo cita explicando esa oscuridad como un eclipse solar. El propio Africano cuestiona esa explicación, y tiene razón al hacerlo. Un eclipse solar es físicamente imposible durante la Pascua, porque la Pascua judía cae siempre en luna llena, y durante la luna llena, la luna se encuentra en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol. Un eclipse requiere que la luna se interponga directamente entre la Tierra y el Sol, algo que no puede ocurrir con luna llena. No es una cuestión de probabilidad, es geometría básica. Conviene además ser honesto sobre otro punto. Entre los propios historiadores, la fecha exacta de Talo y si realmente llegó a mencionar la crucifixión son cuestiones debatidas, ya que solo lo conocemos a través de una cita de segunda mano hecha más de siglo y medio después. Pero incluso concediéndole a Talo el beneficio de la duda en su forma más generosa, lo que tenemos es una sola línea de un libro perdido sobre un único fenómeno. Ningún terremoto, ninguna roca partida, ninguna tumba abierta, ningún muerto caminando por las calles. El imperio más organizado y más obsesionado, con la documentación que produjo el mundo antiguo, con historiadores, gobernadores e inteligencia militar cubriendo cada provincia y cada suceso inusual, y ninguno de ellos registró muertos caminando por Jerusalén. A veces el silencio dice más que las palabras, y el silencio de todos los historiadores romanos y judíos sobre lo descrito en Mateo 27 no es un susurro, es un grito. En 1670, el filósofo Baruch Spinoza publicó una obra que proponía algo genuinamente radical para su época. En su capítulo 7, escribió que el método para interpretar la escritura no es, en el fondo, diferente del método para interpretar la naturaleza. Piensa en lo que eso implica. Cuando alguien estudia un río, no parte de una teoría y obliga al río a encajar en ella. Va al río, mide la corriente, analiza el agua. Compara lo que encuentra con lo que otros investigadores encontraron en otros ríos. Y si la evidencia contradice la teoría, cambia la teoría. No cambia el río. Spinoza sostenía que la Biblia debía leerse exactamente de la misma manera. No partir de lo que una institución te dice que el texto significa. Partir del texto mismo. Estudiar el idioma. Estudiar el contexto histórico detrás de él. Estudiar quién lo escribió, cuándo lo escribió y qué tenía para ganar contando la historia de esa manera concreta. Y después hacer algo que, en su época, se consideraba prácticamente una traición: compararlo, ponerlo junto a otras fuentes del mismo periodo, y si hay un conflicto entre ellas, no apartar la mirada, mirar más de cerca todavía. Eso es en esencia
exactamente lo que hemos hecho en este video. Tomar el relato de Mateo y ponerlo junto a los anales de Tácito, compararlo con Josefo y con Filón, poner una inscripción de piedra encontrada en la arena de Cesarea en 1961, junto a un versículo escrito en el siglo I. De cómo ese método le costó carísimo a Spinoza y de qué queda al final de comparar estas dos versiones de la misma tarde, vamos a hablar en la parte final de este video. Spinoza pagó un precio muy alto por insistir en que los textos sagrados debían someterse al mismo tipo de examen que cualquier otro documento histórico. Su propia comunidad judía en Ámsterdam lo excomulgó a los 23 años. Las autoridades cristianas de su época prohibieron directamente su libro. Prácticamente todas las instituciones religiosas de su tiempo intentaron silenciarlo por ello. 350 años después, ese mismo método, comparar textos antiguos con otras fuentes antiguas, es sencillamente la forma en que se hace historia. Es como funciona la arqueología. Es como los especialistas reconstruyen el pasado en cualquier universidad seria del mundo. Y sin embargo, en muchos espacios religiosos, la idea de poner el Evangelio de Mateo en una mano y los anales de Tácito en la otra, y simplemente observar dónde no coinciden, todavía se siente, para algunas personas, incómodamente cerca de una deslealtad, como si la honestidad fuera de alguna manera lo opuesto de la fe. Spinoza no lo veía así. Creía que la honestidad era el único fundamento real de la fe, y esa convicción le costó casi todo lo que tenía. Así que esto es lo que queda sobre la mesa una vez que se ponen ambos relatos uno al lado del otro. El registro romano cuenta su propia historia, y no es la historia que la mayoría de nosotros escuchamos de niños. No es la historia de los vitrales ni de los himnos. El registro romano dice que hubo un maestro judío de la provincia de Judea, que reunió seguidores, que dijo cosas o que se dijeron cosas sobre él, que el gobierno romano interpretó como una amenaza política. Fue arrestado, llevado ante un prefecto militar conocido por su brutalidad, un hombre que ejecutaba personas sin juicio como cuestión de rutina, un hombre que jamás necesitó el permiso de ninguna multitud. Fue crucificado. El cargo colocado sobre su cabeza fue político. Rey de los judíos. Murió, sus seguidores se dispersaron, y después, contra toda expectativa razonable, el movimiento regresó. En apenas 30 años, se había extendido lo suficiente como para que Nerón usara a sus seguidores como chivo expiatorio de un incendio que arrasó media Roma. En apenas 80 años, un gobernador romano le escribía a su emperador preguntando qué hacer con tanta gente, porque ya eran demasiados para ignorarlos. Eso es lo que vieron los romanos. Un movimiento político, una ejecución judicial, una negativa obstinada a desaparecer. Lo que no registraron ni una sola vez, en ningún texto que haya sobrevivido, es una resurrección, un terremoto, 3 horas de oscuridad, o muertos caminando por las calles. Conviene cerrar con la misma honestidad con la que empezamos. Ninguna de las dos versiones tomada por separado es el cuadro completo. Los evangelios se escribieron para transmitir un significado teológico profundo a comunidades de fe. El registro romano se escribió desde el desinterés administrativo de un imperio que solo veía un problema de orden público. Ambos son parciales. Ambos vienen de personas con sus propias razones para contar la historia como la contaron. Eso no significa que uno sea verdadero y el otro falso. Significa que si solo conociste una de las dos versiones, lo que tenías hasta ahora era, en el mejor de los casos, la mitad de la historia. Y eso, exactamente eso, es lo único que pedía Spinoza. Mirar las 2 páginas antes de decidir qué pensar. No pedía que abandonaras tu fe. Pedía simplemente que la sometieras al mismo rigor que aplicarías a cualquier otro documento antiguo, confiando en que la verdad, si de verdad es verdad, no tiene nada que temer de una comparación honesta. Si esta forma de poner una fuente junto a la otra te resultó valiosa, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cuál de los 3 puntos que vimos hoy te generó más dudas.
Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.